De antemano, la presentación es la figura del corredor público en actos mercantiles. Sé que para algunos posiblemente no sea una palabra muy conocida o una figura muy conocida. En Guerrero tenemos varios corredores públicos, pero aquí en el municipio de Zihuatanejo no tenemos ninguno. En la ciudad de Acapulco tenemos 4 corredores públicos que han venido trabajando de manera constante y han realizado varios eventos también como parte de una asociación que tienen y que nos ha dado frutos a algunos abogados que ya conocemos la figura como tal, muy buenos resultados en el sentido de poder trabajar con ellos. Tengo la fortuna y tuve la fortuna de seguir laborando todavía en sociedad con el corredor público número 6 de la ciudad de Acapulco, y que actualmente es corredor y notario a su vez en la ciudad de Chilapa, y hemos venido trabajando esta figura como tal. Bueno, sin más preámbulo, chicos, personas que nos acompañan, así sea por Facebook y también vía Zoom, les comentaré lo siguiente. Empezamos. La figura del corredor. ¿Qué es un corredor público? Un corredor público es un auxiliar o un experto en materia mercantil que brinda asesoría a las pequeñas y medianas empresas en cuestiones de servicios jurídicos para que estos puedan agilizar y tengan la certeza en sus negocios comerciales. ¿Cómo y qué debo de hacer cuando no conozco la figura? Primero, buscar la manera en muchos contadores, lo que nos hacen es decirnos, vamos a conformar una empresa porque tu empresa ya creció, porque ya tienes un número de empleados, porque ya has crecido dentro del mercado y ya es necesario que te conformes en una empresa a través de una sociedad mercantil. Para actos mercantiles, un corredor público es el mejor auxiliar en actos de comercio. Reitero, él brinda asesoría a la pequeña, mediana y grande empresa. No nada más en materia mercantil, también vamos a descubrir qué otras facultades y qué otras situaciones y servicios nos puede presentar o nos puede brindar un corredor público. También vemos cuáles son las facultades que tiene el corredor público. Primero analizaremos cada uno de ellos, les voy a hacer mención. Primero es un agente mediador. Para los que no conocen qué es un agente mediador, lo vamos a decir. Ahorita vamos a aclarar cada uno de estos puntos. También es un perito evaluador, es un asesor jurídico, es un árbitro y también es una persona que ayuda y comparte en cuestión de asesoría como tal. Primeramente analizaremos qué es un agente mediador. El agente mediador es una figura que hace, y como vemos en la imagen, podemos encontrar 2 personas que ya tienen conformada una empresa o van a conformar una empresa, pero no saben cómo darle pauta y decir, ok, ya sé que voy a conformar una empresa, pero quiero saber qué tipo de empresa o qué tipo de sociedad o qué tipo de actos mercantiles puedo realizar a través de mi empresa. Entonces buscamos a un asesor en la materia, que en este caso, reitero, estamos hablando del corredor público. Este realiza la actividad de intercambiar esas propuestas que pueden tener entre ambas personas o entre ambos socios, digámoslo así, o quienes pretenden ser socios al conformar su empresa, y se pone con ellos y platican y les da la asesoría en todos los aspectos, tanto jurídicos, fiscales también, y la asesoría en materia mercantil en el ámbito que dice, a ver, ¿cuántos socios son? Porque como es bien sabido por todos, tanto los abogados como los administradores, los contadores públicos, hay diferentes tipos de sociedades y hay diferentes formas de crear una empresa. Entonces, él como agente mediador les dice, a ver, vamos a hacer esto de una manera más dinámica, que tú conozcas cuáles son tus ventajas, cuáles son tus desventajas, cuáles son tus beneficios y cuáles son algunas situaciones que se pueden presentar en el camino al conformar esta sociedad como tal. Dice aquí, realiza la actividad de intercambiar propuestas entre particulares en torno a la transmisión de bienes y servicios, también conocida como mediación. Yo agarro como perito, yo soy aspirante a corredor y soy un conocedor de ello. Entonces yo puedo asesorar a una persona. No puedo fungir todavía como corredor público porque solamente me quedé en la aspirantía. Entonces,
Agarro y le digo, mira, te conviene crear esta empresa así, así, pero también platico con las partes y con el administrador o en su caso el contador para que analicemos cada una de las cosas y podamos mediar y servir como agentes mediadores en ese sentido. ¿Cuál es la otra figura? El corredor público es perito, no nada más perito evaluador. Tiene una serie de habilidades que le dan y esa serie de habilidades lo hacen que realice avalúos de cualquier tipo de bien o de servicio para conocer su valor comercial y que el cliente pueda tomar decisiones acertadas en torno a su patrimonio. ¿Cómo hace esto? Cuando estamos aspirando, cuando entramos a los cursos que nos brinda la Secretaría de Economía para poder ser aspirantes primeramente a corredores públicos, que es un primer paso, tenemos una serie de cursos, talleres y de ciertas diplomados y demás, en el cual nos van dando ese tipo de información y también nos van asesorando a nosotros y nos van enseñando a nosotros cómo debemos de hacer las cosas. Un perito evaluador puede ser un perito en materia de bienes inmuebles o muebles, puede ser también un perito evaluador en arte, puede ser un perito evaluador de algunas situaciones. Yo me encontré con que tenía un compañero que en ese momento estaba como perito o que estaba, como aspirante a corredor también, y nos tocó en ese curso hacer un dictamen de perito o que nos ponían la situación de que nos decía, viene aquí una empresa que se dedica a buques, es decir, se dedica a crear barcos y a ese tipo de cosas. Entonces, esa empresa se va a disolver, va a desaparecer esa empresa y por lo tanto quieren saber en cuánto asciende su patrimonio. Es decir, cuántos son los bienes que puede tener esa empresa para poder al momento de hacer la disolución saber cuánto le va a corresponder a cada socio o cómo lo van a vender si es que deciden venderlo. Se hace un avalúo de ese bien. Entonces, el perito, en materia de peritajes, el corredor público tiene una amplia gama, les digo, artes, joyas, maquinarias y equipos, bienes muebles e inmuebles. Es realmente muy vasta en la materia en cuestión pericial que puede tener un corredor público, cosa que le da una gran ventaja o un plus al ser corredor con lo que puede ser un notario. Un notario busca como fedatario o busca a un perito evaluador por fuera que haga ese servicio. Y el corredor público no, ya está capacitado, está preparado para ser perito evaluador. Otro de los puntos que es la principal y el punto primordial es el ser asesor jurídico. Se encuentra calificado para asesorar acerca de todo tipo de negociaciones mercantiles. Hablamos, y reitero, en esta parte es el experto en materia mercantil. Todo tipo de acto mercantil que se vaya a realizar, el corredor público es la persona apropiada y preparada por parte de la Secretaría de Economía y también preparada y conocedora de la propia ley de comercio. Esa, nosotros decíamos cuando estábamos en los cursos, esa va a ser nuestra Biblia, porque todo tiene que ver con el Código de Comercio y de ahí partimos para poder asesorar en materia mercantil y para poder estar preparados en ese sentido. No nada más puede ser en materia mercantil, porque como es un abogado, puede asesorar y brindar asesoría jurídica en otros ámbitos. El corredor público con el que yo venía participando o veníamos trabajando y venimos trabajando todavía, él a la par tenía su propio despacho, entonces no dejaba de ser abogado como tal, pero la correduría la tenía en un punto extra en el sentido de poder abarcar más en cuanto al área o a la rama como abogado y en este caso como corredor. Árbitro. Ustedes cuando estamos y vemos la palabra árbitro como tal, se nos ocurre y lo relacionamos y vamos a hacer esto un poquito más dinámico en ese sentido, se nos ocurre que pensamos en un partido de fútbol a lo mejor, ¿no? ¿Qué hace un árbitro? Un árbitro es el que participa en querer solucionar todas las controversias que se puedan presentar.
lo tomo y tomo el ejemplo, por ejemplo, del fútbol, que todo mundo lo conocemos, o que todo mundo de una u otra forma, aunque no seamos fan, vemos el partido, ¿no? ¿Qué hace el árbitro cuando ya hay una discrepancia o cuando ya hay un punto de desencuentro entre un jugador y otro o alguna duda? Él entra a tratar de dar la solución. ¿Cómo hace esto cómo hace esto perdón, creo que, no sé si me siguen viendo, Arturo? Sí, okay. Maestra, la seguimos. Sí me siguen viendo, perdón. ¿Cómo hace esto y cómo puede ser un árbitro? Es árbitro en la solución de controversias comerciales suscitadas entre particulares, ya sean personas físicas o morales, lo que permitirá la transmisión o el intercambio de ideas entre las partes, con la certeza de estar asistido en todo momento por un profesional del derecho. ¿Cómo hacemos esto? El corredor público interviene para buscar una solución o la mejor solución posible entre, bien sea una persona física y una persona moral. Para los que no son abogados o para los que no son estudiantes, una persona física, recuerden que es una persona, en este caso, que puede estar constituida. Yo soy una persona física, una persona moral ya es una empresa, ya cuando me constituyo en una empresa, y esto hace de que yo me ponga en ocasiones cuando digo voy a disolver mi empresa o voy a venderla o voy a crecer, pero uno de mis socios no quiere entrarle, no puede o tiene alguna situación y tenemos un punto de discrepancia ahí, buscamos a un árbitro para que nos ayude en su momento a tratar de buscar la mejor solución posible para poderle dar un buen fin al resultado. ¿Qué es esto? Es él como abogado, primeramente el corredor público, primeramente como abogado, pues tiene la pericia y la capacidad de poder dar una buena asesoría. Y como árbitro, pues nos dice, esto es el panorama, esta es la mejor solución y esto es lo que puede pasar y esto es lo que nos hace. Interviene como mediador. Esa es la principal función como árbitro que tiene. Ahora bien, también encontramos que es uno de los puntos principales. Cuando vemos la palabra fedatario público, siempre se nos viene en mente a la mayoría del común de las personas, se nos viene en mente hablar, y cuando decimos un fedatario público se nos viene, y lo primerito que tenemos, porque es el uso común cuando no conocemos la figura, de decir es un notario. No son iguales y lo vamos a ver en el transcurso. Como fedatario público nos sirve o somos los que aspiramos a ser corredores públicos y los que ya son corredores públicos, nos apoyan a constituir sociedades mercantiles. ¿Qué son las sociedades mercantiles? Recuerden que las sociedades mercantiles son aquellas empresas ya formalizadas y se formalizan de una manera en que ya se pueden constituir como una persona moral como tal, con todas sus funciones y con todas sus atribuciones. Principalmente ese es el punto medular o la espina dorsal de un corredor público o de una correduría pública. Tiene que ver todo y sobre todo con cuestiones mercantiles y sobre todo en sociedades mercantiles. Él nos puede asesorar y nos puede decir qué sociedad nos conviene más, cuáles son los tipos de sociedades que hay o que nos marca la ley, cuáles son las obligaciones y cuáles son las funciones de cada sociedad o tipo de sociedad que ahorita vamos a ver y se los voy a explicar a grosso modo. Algunos de los que veo conectados ya tuvieron la materia de sociedades mercantiles porque veo algunos alumnos a los cuales tuve el gusto de ver y de conversar con ellos y darles alguna clase. Y nos dice que son constituir sociedades mercantiles y formalizar todo tipo de asambleas de socios o accionistas, así como dar fe de hechos y demás actividades de la federación en actos, hechos jurídicos y hechos jurídicos mercantiles. Asesora, crea, al decir formalizar es cuando ya crea. También las sociedades mercantiles tienen la obligación de tener asambleas con sus socios para ir cambiando. Si quiero incrementar mi capital, ¿cómo incremento capital? Puede ser monetario, puede ser en bienes. Digo, ok, yo ya crecí, ya tengo un mayor número de socios o voy a tener un mayor número de socios, me conviene de no ser una SA, me conviene ser a una sociedad de responsabilidad limitada.
vamos buscando como asesores, vamos buscando la manera de poder apoyar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas para que lo hagan bien, para que lleven a buen fin su negocio. Eso es un fedatario público, da fe de los documentos que ve, tiene la facultad para poder crear una sociedad mercantil, para poderla formalizar, para poder llevar a cabo las actas de asambleas y los accionistas. La Ley General la Ley General de Comercio nos da la pauta y nos da las facultades para poder crear las sociedades y cómo crear esas sociedades, ¿sí? Aquí vemos que tenemos diferentes tipos de sociedades mercantiles. Tenemos sociedades, vamos a poder definir tres, así a grosso modo muy rápido. Sociedades mercantiles, hablaríamos de lo que son las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas dice que la característica fundamental de una sociedad anónima es que el socio solo aporta el capital y no responde de forma personal las deudas sociales, arriesgando únicamente el aporte de las acciones suscritas sin comprometer su patrimonio social. Es decir, yo voy a crear en mi empresa porque yo primero era un pequeño comerciante y estaba nada más de forma regular o formal, pero de manera muy a mi modo, sin tener esa certeza o sin tener esa forma de poder decir quiero crecer o voy a crecer. Busco a una persona que me asesore principalmente y de manera así muy puntual. Llegamos muy rápido con nuestro contador y decimos, oye contador, yo ya crecí, ya tengo un mayor número de empleados, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacerle? Los contadores tienen en ocasiones esa capacidad de poder asesorar y decirte, ok, ya creciste, lo ideal para ti, tanto de manera fiscal como de manera personal y en tu patrimonio, te convendría crear una sociedad. Una sociedad anónima es la sociedad más práctica que podemos encontrar en México y la forma más práctica de hacer una sociedad o convertirnos en una persona moral es a través de una sociedad anónima. Nada más necesitamos mínimo 2 socios y mencionamos y hacemos mención a que ponemos un tercero, que en este caso puede ser, le llaman comisario, que es la persona que va a vigilar el buen funcionamiento de esa sociedad, pero no tiene participación como tal, simplemente es como un observador que nos pide la ley que tengamos ahí para que esté al pendiente de que la sociedad funja y cumpla con los requisitos como tal. ¿Qué hago yo? Yo voy a formar una sociedad. Por ejemplo, yo tengo una comercializadora, ese es un ejemplo real. Yo tengo una comercializadora y yo la creé, una sociedad anónima de capital variable, una SADCB, que esa es la terminología o las siglas que representan a una sociedad. Hay algunas que nada más dice SA, eso nada más es sociedad anónima, de capital variable porque puede cambiar las aportaciones que yo tenga. ¿En qué sentido hago yo como socio o quiero ser como socio? Yo digo, a mí me pone la ley un mínimo para crear una sociedad, me dice, tienes que poner una aportación de mínimo 50,000 pesos. Entonces yo digo, ok, yo tengo 25,000 pesos y la otra persona tiene 25,000 pesos y completamos nuestros 50,000 pesos para poder crear nuestra sociedad. ¿En qué nos obliga? Nada más nos obliga con respecto a no comprometemos parte de nuestro patrimonio como tal, es decir, si yo tengo una casa, si yo tengo alguna otra situación o un bien, no lo comprometo, simplemente comprometo la aportación que yo pongo en su momento. Esa es una de las figuras más prácticas que tiene la sociedad anónima. El otro tipo de sociedad y que yo creo que todos aquí en Zihuatanejo conocemos y estamos muy familiarizados con ellos, perdón, es la sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa es aquella sociedad que está integrada por personas de clase trabajadora que aportan únicamente su trabajo. Nosotros tenemos y conocemos varias sociedades cooperativas aquí de pesca, que son las que más comúnmente encontramos o tenemos a la vista. Y posiblemente cuando las vemos decimos, es una sociedad, sí, cooperativa. ¿Qué hacen? Ellos son un grupo de trabajadores o de personas que aportan solamente su trabajo. Perdón. Aquí no interviene
capital monetario. Aquí es una simple sociedad de un grupo de personas que van a aportar su trabajo, en este caso la de lancheros. Cada quien aporta parte de su trabajo con su lancha, con sus equipos de pesca, con el servicio que van prestando. Otra sociedad muy común o muy popular y que seguramente han escuchado es la de Pascual Boing, el producto, el Boing que nos tomamos. Esa es una sociedad cooperativa. Es decir, los socios o los trabajadores son parte de esa sociedad. Ellos aportan su trabajo y el beneficio que obtienen es económico. Esa es una muy conocida en México de las grandes sociedades cooperativas que tenemos. En su momento también se creó la sociedad de cooperativa de Cruz Azul, lo que es la cementera Cruz Azul. Creó esa sociedad, es decir, también los trabajadores son parte de esa misma sociedad y ellos mismos reciben los beneficios de estar conformados en una sociedad cooperativa. La otra sociedad que podemos tener o que vemos aquí y que es más común o es de las que estamos más familiarizados algunos, es la sociedad de nombre colectivo. Específicamente en esta sociedad, perdón, todos los socios responden a las obligaciones de la empresa de modo subsidiario, limitadamente y solidariamente. ¿Cómo lo hacen de modo solidario o subsidiario? Es decir, que cada socio es responsable de todo lo demás o de todas las aportaciones que hacen todos los socios para ver el buen funcionamiento de la misma. Esto lo hacen de forma ilimitada. Es decir, que se supone que ningún socio tiene derecho especial y ninguno se limita a su participación. Por eso hablan de un nombre colectivo. Es una colectividad, es un grupo de personas que crean este tipo de sociedad. Es decir, algunos socios, y la manera más común que luego lo encontramos y seguramente lo hemos visto en la calle o en algunos anuncios, es que muchos socios, sin mencionarlo, quedan con un nombre así como que extraño al decir sociedad de nombre colectivo. Hemos visto que regularmente ponen asociados y compañía. Cuando ponen eso es que están creados en una sociedad en nombre colectivo. Ponen la abreviatura de compañía y es algo equivalente a lo que puede decir que solo hay un socio o solo son varios socios o un dueño, como una sociedad como tal de nombre colectivo. La otra que podemos encontrar y que seguramente también la hemos visto son las sociedades de responsabilidad limitada y de capital variable, la SDRL de CB. Hemos visto en ocasiones vehículos que dice sociedad, empresa fulana de tal, de SADRL de CB. Esto que es su principal característica de este tipo de sociedad es que podemos encontrar que es una empresa recomendada para empezar a hacer una pyme. O las pymes regularmente también se van, o los pequeños comerciantes se van a crear este tipo de empresas porque también tiene una manera muy sencilla de poderla crear y tiene una facilidad muy práctica para poder constituirla como tal. Aquí los socios te piden un mínimo también de 2 socios. Es muy parecida en cuanto a la sociedad anónima, porque también nos pide solamente 2 socios, el número máximo de socios permitidos ahí son 50. Regularmente, y hemos hecho este tipo de cosas o hacemos este tipo de cosas algunas empresas, cuando primero nos conformamos como sociedad anónima, como SA, y vamos creciendo, entonces buscamos que tengamos mejores beneficios fiscales, mejores beneficios de acuerdo a la ley, mejores beneficios en cuanto a lo que nos pueda aportar, los beneficios que nos da el propio gobierno federal o algunas otras instituciones. Si nosotros creamos y podemos declarar o decimos que ya somos una empresa más grande. Es decir, cuando crece nuestro número de socios o nuestro número de participantes en la empresa, porque yo puedo iniciar una empresa con 2, pero después veo que mi negocio es redituable, necesito una inyección de dinero o algo e invito a alguien más a participar. Entonces, así vamos creciendo poco a poco y nos vamos conformando y es entonces donde decimos a lo mejor, hay que mutar. En este tipo de sociedad de responsabilidad limitada, las participaciones de cada socio están ligadas al capital que aporta.
Es decir, tampoco pone y ni tampoco daña su patrimonio como tal. Es nada más con base a lo que él aporta. Bien sea, aquí sí podemos aportar a través de una asamblea de socios, nos juntamos, nos reunimos y hacemos un acta de asamblea en la cual queda establecido que a lo mejor vamos a incorporar a otro socio, pero este socio no nos va a dar un dinero en especie. Puede ser que diga, ok, yo le entro a esta sociedad, pero yo tengo un bien inmueble, el cual podemos utilizar como oficinas, el cual podemos utilizar como bodega, y es muy específica la aportación que hace. Y también, lógicamente, con base a la aportación que hacemos en todas estas, en la sociedad anónima, en la sociedad de responsabilidad limitada, en la sociedad de en la sociedad de nombre colectivo, las aportaciones que vamos haciendo nos va marcando en un momento dado quién puede ser un socio mayoritario como tal. Entonces, en las sociedades cooperativas no, esa es una gran diferencia. Todos estamos en igualdad de participaciones y todos estamos en igualdad de decisiones. Y acá en este tipo de sociedades que les acabo de mencionar, no, puede que tenga mayor facultad el socio mayoritario y que por ende pueda decir o decidir, pero obviamente con el acuerdo y el consejo de la sociedad, cuál va a ser el buen fin que vamos a llevar hacia la empresa. El corredor público, reitero, es especialista en este tipo de sociedades. No quiere decir que no tenga la facultad para hacer otro tipo de actos como el que les mencioné anteriormente, pero sí es un especialista en cuestión y en materia mercantil. ¿Qué vemos también y cuáles son cuáles son los documentos? Aquí tenemos una situación que es totalmente distinta a lo que puede ser cuando estamos familiarizados a buscar o asesorarnos por un notario. A mí me pasó, el corredor público solamente hace mención a pólizas y actas, son dos documentos que maneja como fedatario, nada más. Este tipo de documentos o este tipo de dos documentos o instrumentos, como le llamamos o como se le llama en materia mercantil, las pólizas y las actas son los que son instrumentos públicos como tal. Nos dice que las pólizas son los instrumentos redactados para hacer constar en él un acto jurídico, es decir, un convenio o un contrato mercantil en el que se autoriza a intervenir al corredor público como fedatario. Esa es la diferencia de que el notario lo maneja de otra manera, él lo maneja como un instrumento distinto. Ellos cuando crean o conforman, ellos lo manejan como un número de acta, con un número de registro distinto. Algunas personas que no están familiarizadas con los trámites o las pólizas y las actas que manejan los corredores públicos, nos dicen, es que yo quiero el acta constitutiva que me da el notario, y están muy familiarizados al instrumento notarial o a la situación del tipo de documento o redacción que utiliza el notario. En el corredor público no, solamente hace dos tipos de documentos, como mencionaba, las pólizas, que es un instrumento redactado para hacer un acto jurídico, es decir, yo voy y yo le digo, corredor o licenciado, quiero hacer un contrato mercantil, pero quiero que este contrato me sirva a usted como fedatario. Él lo hace, lo realiza y lo mete a un libro que le llaman libro de pólizas y un libro de actas. En las actas es la relación escrita de un hecho jurídico de naturaleza meramente mercantil. Aquí en ella se comprenden cuando ya vamos suponemos que ya tenemos vamos a poner el ejemplo, ya estamos en una reunión o en un acta de asamblea, levantamos un acta, valga la redundancia, se levanta un acta y se va al libro de actas, maneja dos libros distintos o dos cuestiones distintas. Este tipo de instrumentos van asentados en un libro de registro y los inserta en copias certificadas que se expiden y son instrumentos públicos. A un corredor público, quien vigila y quien lleva a cabo esa seguridad o con seguridad de que el corredor público haya realizado bien sus actas y sus pólizas es la Secretaría de Economía. Ella le hace revisiones como tal. Les digo y reitero,
Muchas veces nos confundimos o pensamos que solamente un fedatario público es un notario. No, un fedatario público también puede ser un corredor. Hay una serie de requisitos que se deben de cumplir para ser corredor, así como también para notario. Muchas veces nos confundimos, las personas que no están familiarizadas, reitero, luego dicen, no, no confío, prefiero ir a hacer mis actos o llevar mis actas de asamblea o crear mi sociedad a través de un notario porque es la persona que yo ya tengo mi notario, yo ya lo conozco y quiero realizar este tipo de actos con él y es muy diferente la forma en que lo maneja, pero en materia específica y en área mercantil, yo considero desde el punto muy personal y como abogada también, que un corredor público está más preparado, más familiarizado en cuestiones de sociedades, en la asesoría que nos puede dar, porque nos hemos encontrado en el camino, yo antes de conocer la figura como tal, me encontré en el camino que para poder crear mi empresa, yo le dije a mi contador, fíjate que quiero crear una empresa y así, no, pues vamos con el notario. Y lo primero que me inclinó fue hacia un notario. Cuando yo descubro la figura, porque si nos hacen mención de ellas como tal, en la escuela, en la facultad o en algunos cursos, talleres, se hace mención, pero nunca entramos tan a fondo a conocer esta figura como tal y que viene siendo muy práctica en actos mercantiles. Ahora bien, encontramos lo que yo les decía. Decimos, ¿un corredor público es un notario? No. Digo no porque a pesar de que la figura del notariado y la correduría pública ostentan una condición o una calidad de fedatario para autenticar y dar fe a ciertos actos, ambas figuras son esenciales, ambas figuras son esencialmente diferentes, tanto de su origen como su evolución. Aquí voy. Un corredor público sí efectivamente es un fedatario. Ya vimos la figura del fedatario, es decir, da la certeza jurídica en documentos, en crear sociedades, en ser perito evaluador, en ser un mediador, en ser un árbitro. De hecho, el arbitraje no nada más se da en cuestiones mercantiles, en ocasiones yo me he encontrado que la otra vez me hablan y me dicen, necesito un árbitro en un juicio mercantil. Es decir, necesito que entre aquí una persona que me diga, aquí esto es lo que va a suceder y pongamos un orden en este sentido, en este asunto en especial. Puede ser llamado por la autoridad, sí, un corredor público, no nada más va como figura de corredor, sino va como árbitro, va como mediador, va en algún otro punto. Y el notario no puede intervenir en ese sentido, no tiene esa facultad. Otro dice, originariamente ambas figuras nacen y evolucionan del desarrollo en ámbitos diferentes, pues mientras el corredor público nace de una necesidad cotidiana para asegurar la eficacia de las transacciones comerciales, el notariado tiene su origen como un narrador de acontecimientos tomando notas o algunos sucesos. ¿Qué quiere decir esto? La figura del corredor público en México surgió en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Él lo crea. Ya había corredurías públicas en otros países y ya existía esa figura como tal, pero de manera oficial y ya en el código de comercio ya entra en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Lo crea porque acuérdense que en ese periodo, en esa situación presidencial o en ese periodo presidencial, fue cuando se dio mucho el boom de crear empresas, de los comerciantes y de que debíamos de conformarnos para obtener beneficios del gobierno federal y apoyos. Entonces él lo crea como una figura para que a través de la Secretaría de Economía se nombren a las personas y se les haga una invitación a los abogados para que formen parte del área de correduría pública como fedatarios. ¿Por qué razón lo hace así? Para que fuera mucho más práctico, mucho más económico, pero las limitantes que tenemos hasta cierto punto, y ahorita las vamos a ver y las vamos a analizar, son distintas al notario. Sí tenemos una limitante o sí se tiene una limitante como corredor público. El otro punto dice, no obstante, en la actualidad ambas figuras establecen como requisito previo el ser licenciado en Derecho y aprobar 2 exámenes respectivamente. El notario es únicamente fedatario. De ahí que tanto el examen de aspirante a notario como el de oposición sean esencialmente idénticos.
¿Cuáles son los dos diferentes tipos de exámenes o cuáles son los requisitos que debe de cumplir independientemente de ser licenciado en Derecho una persona que aspira a ser corredor público? Se aprueban 2 exámenes, se queda un examen que se hace, en este caso el primer examen, que es el examen de aspirantía. Si lo pasas, te tienes que preparar y seguir preparando porque es un buen para poder prepararnos y es un poco exhaustivo. El prepararnos para ser corredor público, que nos den la patente como corredor público. Hay una situación que ustedes, y cuando en el tiempo que puedan conocer o platicar con una persona o un abogado, ellos dicen el notario o al notario le regalan la patente. La da, se hace una selección de aspirantes al notariado. Aquí en el estado de Guerrero se hace cada término o cada cambio de periodo que va a hacer el gobernador. Se dice que son los premios que hace el gobernador a las personas que son afines a él o conocidos a él. Se dice que se hace un examen de aspirante para ser notario. Yo no he tenido la oportunidad de verlo. Una persona me dijo, es una situación que nada más es una reunión, pero no es un examen como tal. Y sin embargo, como corredor público sí. Te piden que argumentes la ley, que conozcas la ley mercantil, y en ocasiones cuando están haciendo el examen definitivo puedes tardar hasta más de 3-4 horas porque te piden que hagas un avalúo, o en ese momento te dan una información y te dicen, aquí está la información, hazme un avalúo en esta materia. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de saber si realmente estás preparado para poder ser corredor público y eres conocedor en la materia. Es un poquito complicado, sí, porque acá hay más filtros, hay más situaciones de estar cuidando, que se cumpla realmente y que se tenga la capacidad para tal. Yo tengo entre mis anotaciones una diferencia principalmente entre un notario y un corredor público. En el caso de notario se dice que sus actuaciones se regulan principalmente por leyes del notariado local. En el caso del corredor público, las suyas se originan primordialmente en la Ley Federal de Sociedades Mercantiles. Y en el caso del notariado dice, ¿quién expide la patente? Se designa localmente a través de la presentación de exámenes o dependiendo de la actividad de la entidad federativa. ¿Cómo y por qué se define localmente? Reitero, lo hacen a través del gobierno del estado. A través del gobierno del estado se dispersan o se hace la convocatoria, que yo realmente les soy honesta, como abogada y no sé, veo que tenemos a la maestra Yossi aquí. Creo que nunca y no sé, me gustaría, Yossi, que me apoyaras un poquito si tú has tenido la oportunidad de ver que salga una convocatoria para el aspirante a la patente de notario. ¿Sí me escuchaste, Yossi? Sí, te escuché. No, la verdad, no. Aquí en Guerrero no tengo conocimiento de que se genere o de que sean normalmente públicas, exacto, ¿no? Ese sería otro de los aspectos, otra de las disyuntivas que tenemos al no conocer esta figura del corredor público, ¿no? Y que, como lo dijiste al inicio, siempre o normalmente cualquiera diría que un corredor público pues es un notario. O sea, es la idea primordial que se te ocurre. Pero no, lamentablemente pues no son públicas las convocatorias. Y un dato muy interesante que nos das al inicio, ¿no? Que lamentablemente aquí en nuestro municipio no existen corredores públicos, no hay corredores públicos. Yo creo Sí, adelante, perdón. Sí, digo, por lo mismo, ¿no? Que mencionas. Tenemos, gracias, Yossi, gracias por apoyarme. Tenemos, yo conozco a otro aspirante a corredor público, de hecho trabaja en una notaría. Para los que son de aquí, no sé, veo que están conectados alumnos y que estamos conectados gente que nos conocemos del instituto, el licenciado Lázaro, que apoya al notario Bolívar Navarrete, hemos coincidido y los dos nos quedamos en el examen de aspirantía a corredor público. Él lo hizo un año antes que yo y yo lo hice un año después.
es un poquito pesado, muy pesado, porque tenemos que acudir a los cursos, tenemos que acudir a todo lo que está, y sí son convocatorias públicas. De hecho, las hace la Secretaría de Economía. Yo recuerdo que la primera vez que vi la convocatoria la vi pegada en lo que eran aquí en Zihuatanejo, en lo que eran antes las oficinas del Ministerio Público, y vi la figura como tal, y en una ocasión en la escuela ya me la había mencionado uno de los maestros que nos daba sociedades mercantiles. Entonces no le tomé mucha importancia en su momento. Después, pues dije, bueno, ¿y por qué no hacerlo? Es muy desgastante, sí, pero el beneficio es mucho, el que podemos obtener, y ahí sí son convocatorias públicas. Eso le da una certeza, o considero yo que como abogados, como asesores jurídicos, podemos recomendar la figura como tal, porque sabemos que no se va a prestar a una mala información, o no se va a prestar a transgiversar actas o pólizas, o hacer unas situaciones que a veces nos hemos encontrado que lo hacen otras figuras como fedatarios. Otro punto que estábamos viendo entre las diferencias principales de un notario y un corredor. El notario está facultado para dar fe solamente para operaciones relacionadas con cuestiones inmuebles. La mayoría o el mayor ingreso que puede tener un notario público es que él puede realizar actos como escrituras de bienes inmuebles. Un corredor público no. Ha habido una pugna desde que yo me acuerdo que he participado y que tengo el gusto de conocer a varios corredores, unos de Baja California, actualmente la licenciada Tsunashi, que estaba en la correduría pública número 3 de aquí de Guerrero, se cambió su patente a la correduría de Veracruz. Y esa es una pugna que han hecho, y que se han metido las reformas a la ley general, y que se han metido a través de la Secretaría de Economía, que le den la pauta a los corredores públicos de que puedan realizar escrituras de bienes inmuebles. Pero es tan fuerte la presión que tienen del notariado, porque para empezar son muchos más en la República, son muchos, y hacen una pugna para no dejar entrar a esa figura como tal, porque le quitaría más ingreso del que le puede ir quitando o le puede ir mermando al crear ya sociedades, al ser fedatario, a ser árbitro, a ser asesor. Ya le va quitando un poquito de lo que viene siendo su fuerte y el trabajo que hacen. Ahora bien, el corredor público el mismo notario se vuelve más un especialista en materia civil, es más puede ser hasta cierto punto un asesor jurídico más en cuestiones civiles que mercantiles, sobre todo porque es su fuerte como tal. Sin embargo, el corredor público tiene una gran ventaja como corredor. La patente y su competencia puede ser federal en algunos aspectos. Es decir, yo puedo encontrarme aquí en Guerrero, pero yo tengo una empresa o una filial de mi empresa o una oficina de mi empresa en Monterrey. Y yo le digo, licenciado, yo necesito que usted me certifique un acta de asamblea que llevamos a cabo en la oficina de Monterrey. Y puedo llegar y pedirle aquí al notario de Guerrero que haga la certificación. Si lo hacen, le da esa facultad. Un notario no, va de acuerdo a su circunscripción, es decir, de acuerdo al área que puede tener. Y sin embargo, el corredor público no. Los notarios no lo dan, no pueden hacerlo. Su competencia es meramente local. Y en cambio, el corredor dice, su competencia es federal. Son auxiliares de autoridades, y los notarios no pueden ser auxiliares de las autoridades. Es el caso que yo les mencionaba, que a mí me puede llamar o me pueden llamar en un juicio mercantil o en un acto mercantil a que yo intervenga como fedatario, como perito, como mediador, como árbitro. Son figuras muy pocos en las cuales estamos familiarizados, pero sí puedo intervenir y me lo puede requerir una autoridad. También dice que están más encargados y el corredor público tiene facultad en lo que puede competir a la Administración General de Aduanas, porque su patente de corredor y su especialización en comercio lo hace ser perito mercantil. Curioso y caso curioso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí muy cerquita, tenemos lo que es Puerto Lázaro Cárdenas.
y no tenemos un corredor ni aquí ni en Zihuatanejo ni en la circunscripción que puede ser en un momento dado La Unión o Lázaro Cárdenas. No la tenemos. No he encontrado yo en lo que es Lázaro Cárdenas, en Michoacán, lo que es Michoacán sí, en Morelia, en Guadalajara. He visto, hay una gran lista que aparece en la página de economía de dónde hay corredores públicos y tenemos Puerto Lázaro Cárdenas. Yo les decía a los alumnos, cuando les mencioné, la primera vez que les mencioné lo de los corredores públicos, les dije, chicos, ese es un campo en el cual como abogados o como licenciados en Derecho podemos participar y es una fuente de trabajo y de ingreso que es muy poco explotada. Entonces, es una tristeza y es una pena que no tengamos. Lázaro quería, el licenciado Lázaro, que les hice mención que también es aspirante, él quería ser corredor público y poner y establecer su oficina en La Unión. Y yo le dije, la primera vez le dije, ¿por qué quieres cambiarlo? ¿Por qué quieres poner tu oficina en Unión? Me dice, Gladys, tengo la cercanía de tener Lázaro Cárdenas a menos de media hora. Y tengo Puerto Lázaro Cárdenas y puedo tener actos mercantiles rapidísimo ahí. Y son muy pocas también las empresas que sí hacen uso por la falta de conocimiento. Hace unos meses a mí me habla una empresa porque ya le habían recomendado que estaba trabajando con el corredor público de Acapulco y me habla y me dice, licenciada, ¿podemos trabajar con usted a la par con el licenciado Fidel Cerrato para llevar a cabo un acta y levantar un acta? Él me daba la pauta que yo le sirviera como asistente en ir a ciertos, aquí creamos como cinco sociedades, las creamos en lo que es mi oficina o mi despacho. Ahí yo platicaba con los clientes, los asesorábamos y todo, y ya mandábamos toda la información a Acapulco para que a través de su patente y de sus libros de pólizas y actas pudiera trabajar esos asuntos. Entonces me dice, a mí me interesa levantar un acta porque yo tengo una empresa de seguridad en Zihuatanejo, pero mi punto, mi matriz está en Acapulco y yo ya no voy a trabajar para una empresa, y lo que les voy a decir es para Porto, era para Porto Ixtapa. Y yo ya no voy a prestarles el servicio de seguridad, pero quiero levantar un acta de cómo entrego las instalaciones, es decir, que todo está bien, que no ha habido robos, que todas las cámaras y que todos los sistemas de vigilancia que veníamos operando nosotros como parte de esa empresa, la entregamos al 100 y quiero levantar un acta para que nos deslinden de responsabilidad de manera posterior. Pero me decía ella que había contactado a los notarios de aquí, nada más por ir a realizarles acta le cobraban un dineral. Entonces, trabajamos de esa manera, lo hicimos, levantamos el acta, o levantamos la razón, como le dicen en manera civil o de manera en el derecho, levantamos el acta, hicimos todo y nada más lo que hicimos fue enviar esa información para protocolizarla en Acapulco. Y se le entregó su acta y le salió mucho más económica. Esa era la manera en que nosotros veníamos trabajando con el corredor público de Acapulco. Ahora bien, como les decía, efectivamente, el corredor público puede ejercer sus funciones fuera de la plaza en la que está habilitado. No tiene una limitante porque su patente es federal, pero solamente como fedatario puede hacerlo. En otros tipos de actos no. Por eso hago hincapié. Solamente como fedatario sí puede hacerlo. Si se refieren a otro tipo de actos, no lo puede hacer solamente de acuerdo a la jurisdicción que tiene. Ahora bien, como ya les había hecho mención, ¿quién le otorga o quién designa a un corredor público? Es la Secretaría de Economía, es la responsable de la aplicación de la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento, y por ende de los actos mercantiles que realice un corredor público. Es quien vigila, quien audita, quien hace sus revisiones, quien hace todo a un corredor público es la Secretaría de Economía. Encontrando esa diferencia que a los notarios no hay quien verifique sus actos, no tiene una vigilancia como tal. Por eso se le da esa pauta o esa libertad de que pueda realizar muchos tipos de actos y que en ocasiones hasta consideramos un tanto dudosos, ¿no?
A veces nos hemos encontrado como abogados que vemos y decimos, ¿cómo pudieron haber hecho esto si no se prestaba o no había elementos para poderlo hacer? Entonces, en este caso, a los corredores es la Secretaría de Economía. ¿Quién nombra al corredor público? Dice, de acuerdo al artículo 7, solo podrá ostentarse como corredor público las personas habilitadas por la Secretaría de Economía en los términos de ley. Reitero, es la Secretaría de Economía quien quien vigila a los corredores públicos. ¿Cómo se llega a ser corredor público? Actualmente solamente pueden ser corredores públicos los mexicanos por nacimiento. Requisito sine qua non o indispensable es que sean licenciados en Derecho, con título profesional y cédula legalmente expedida. Además que debemos de cumplir o que se deben de cumplir con 2 años de ejercicio en la práctica general del derecho. Y también pueden solicitar la aplicación del examen aspirante, que es completamente teórico y cuya calificación mínima para poderlo aprobar, perdón, es de 7.2. Este examen simplemente es, el primero es conocer la ley, saber cuáles son las facultades que le otorga la ley a la figura del corredor. Es teórico. Sí tenemos y sí debemos de cumplir con una serie de requisitos, como les decía yo, tomar cursos. Yo tomé varios cursos que fueron de evaluación de bienes inmuebles, tomé varios cursos en evaluación de materia de equipo, tomé uno de que fue perito evaluador en materia de arte. Son un poquito complicados y tediosos porque no estamos familiarizados en un principio, pero son muy interesantes. Vemos cómo se hace un evalúo de un bien inmueble, la manera en que lo podemos hacer y cuáles son las opciones que podemos tener. También les decía yo que como perito evaluador en ese momento cuando estábamos en ese curso, estábamos con un corredor público, porque la gran mayoría, no por el hecho de ser ya corredores, dejan de tomar cursos y estar actualizándose. Me encontré y tuve la dicha de conocer a un perito, a un corredor público, perdón, que era de Morelia, que era de Cuernavaca, perdón, Morelos, y a él le tocó hacer el avalúo de la casa que tenía Diego Rivera, una casa que tenía en Morelos, y tenía que evaluar el arte que tenían ahí. Entonces decía él que era muy interesante y se quedó muy sorprendido. Otros hablaban de su experiencia de tener que hacer un avalúo de un buque, de una lancha, de ese tipo de cosas que en su vida pensaron que podían hacerlo, y los cursos son muy interesantes. Aquí la situación es que solamente los da la Secretaría de Economía en su sede en México. Para poder hacer este tipo de eventos o llevar este tipo de eventos tenemos que acudir a la Secretaría de Economía en la Ciudad de México. De manera constante se están actualizando, de manera constante están llevando a cabo cursos. Pero principalmente les decía, ¿cómo llegamos a ser corredor? Creo que veo aquí que hay varios chicos que están estudiando Derecho, y ese es uno de los principales, que sean abogados y que tengan su título y su cédula. La práctica en el ejercicio, pues nos las va dando que estemos o que ya ya estemos en un despacho, o podemos también participar con algunos notarios para poder aprender de la cuestión registral y notarial, porque realmente llevan una cuestión registral y notarial también los corredores públicos. ¿Cuál es otro? Se dice, y sí, la estadística marcaba que la dificultad del examen definitivo es un poquito compleja. En estos últimos 7 años, de 35 exámenes que se practican anualmente, únicamente se han habilitado en promedio 2 corredores públicos por año. Aquí es una carrera yo lo veía y es un aguante. Yo ya no hice el segundo examen por cuestiones personales, por falta de tiempo, porque sí necesitas estar muy pegado a estar estudiando, a estarte preparando por lo que te puedas encontrar. El examen lo presentas con 3 sinodales, que son 3 corredores públicos ya con patente, los cuales te cuestionan, los cuales te hacen el examen, y ahí sí es teórico práctico, y ellos evalúan, y obviamente está un punto intermedio que es el de el representante de la Secretaría de Economía y sobre todo el director o el encargado del área de correduría pública.
Entonces, pero tampoco es nada del otro mundo el que no querer hacerlo. Yo creo que todo esfuerzo lleva y conlleva una gratificación, y yo creo que eso de estar estudiando nos da esa gratificación, porque ya teniendo la patente tenemos asegurado mucho de nuestro patrimonio y mucho de nuestras cuestiones personales y sobre todo profesionales ya cumplidas. En aquellos, cabe aclarar que aquellos que no hubiesen aprobado cualquiera de los exámenes debemos esperar o debe esperar un lapso de 6 meses antes de volver a presentarlo, con el ánimo de que puedan completar su preparación. ¿Qué hacen? Tuve el gusto de conocer a la corredora pública, porque ahora es corredora pública en Baja California. Ella lo había intentado 4 veces el examen final, y ya era una carrera de que tenía que estar y quería estar. Ella ya era por orgullo propio, como ella decía, el querer presentarlo, porque decía, por una situación, por una décima, por un punto, por un error que cometí, ya no lo pude pasar. Entonces, sí esperaba su lapso de tiempo. Los cursos llegan de manera constante. Cuando quieran, con mucho gusto, les puedo pasar a través de Arturo o a través del Instituto de la Secretaría de Economía, donde les pueden estar haciendo saber cuándo vienen las convocatorias, cuándo hay cursos para que le pueda interesar. Le digo, lamentablemente todos los tenemos que presentar en la Ciudad de México, no se presentan aquí. Eso hace sí un poquito más oneroso la situación de querernos preparar como corredores públicos como tal. Ahora bien, también tiene sus limitantes. Un corredor público también lo pueden suspender, le pueden quitar su habilitación como corredor, y esto es de cuando se ejecutan algunas actividades prohibidas y establecidas en lo que marca el artículo 20, que son las siguientes: comercializar por cuenta propia o ser comisionistas. Es decir, yo ya sé que hay una persona que va a vender sus acciones y yo veo que hay una oportunidad de negocio ahí para otro y digo, ay, hay que, mira, te invito, sucede esto, esta empresa se va a disolver o se va a ir a la quiebra y vamos a ver cómo podemos rescatarla, o voy a entrarle yo como socio como tal. No se puede, tampoco puede ser comisionista, tampoco puede cobrar por eso. Ser factor o dependientes, es decir, que yo sea un factor principal que quiere ingresar a esa sociedad, no. O que yo tenga familiares o mi esposa, mis hijos, que quiera incorporarlos a un tema que yo estoy manejando como asesor jurídico, tampoco. No puedo ser servidor público o ser un militante en activo de algún partido político o alguna otra situación que no vaya con referencia a cumplir con la figura de un fedatario o de un abogado que tenga como tal. También se dice que puede hacer uso y pueden retirar la patente al adquirir para sí o para ascendientes o descendientes los efectos que se negocien por su conducto. Es muy similar a lo que les venía diciendo. Yo conozco que hay una empresa que va a hacer o que se va a adquirir o que va a disolver, y que digo, es una oportunidad de negocio. No le voy a entrar yo, pero le voy a decir a mi hermano, le voy a decir a mi tía, le voy a decir a mi hijo, o lo voy a ingresar como socio. Eso no lo puedo hacer. Otro punto dice expedir copias certificadas de constancias que no obren en sus archivos o sus libros de registro. Es decir, yo creé una empresa y así sucedió. Yo creé una empresa con el licenciado Fidel, y esa empresa que yo creé, de ahí sí la hice una AC, es una asociación civil, y la creé sin fines de lucro. Y yo no podía ir y decirle a otro corredor público que yo quería copias certificadas de todas las constancias o todos mis registros que yo hice de mi AC. No, tiene que ser con el mismo corredor. No puedo decir, sí, obraron y los tuve a la vista. No puedo certificarlas porque no son archivos que él pueda tener. Otro punto dice desempeñar el mandato judicial, es decir, no puede estar un corredor público en la cuestión de los tribunales o en juzgados, no puede ser cumplir con eso, simplemente cumple como lo marca su patente y puede quedar nada más en ese momento asesor jurídico fedatario y demás. Actuar como fedatario en casos en que intervengan por sí o representación, por sí o en representación de una tercera persona. No puedo hacer eso. No puede hacer fedatario en cuestiones donde diga, este acto es mío y yo voy a intervenir y voy a dar fe de esta situación en una empresa que a lo mejor yo tengo un beneficio o que voy a nombre de representación de una tercera persona. No puedo hacerlo.
o no puede hacerlo. Ahora bien, el otro dice ejercer funciones de fedatario si el acto del hecho interesa al corredor. Es decir, si intervienen cuestiones personales, tampoco puedo intervenir y tampoco le dan credibilidad y puedo actuar como fedatario en tal. Recibir y conservar el depósito de suma de dinero, valores o documentos que representen un numerario con motivo de los actos o hechos que intervengan como fedatarios. Puede que a mí me llamen en un asunto o que llamen a un corredor público, digo en mí, perdón, me pongo en la camiseta, en un asunto mercantil y me digan, a ver, vas a hacer tú vas a ser el depositario. No, no puedo. No puedo intervenir en esa situación. Sí puedo intervenir, como les decía, en cuestiones de arbitraje, en cuestiones de peritajes, en avalúos y demás, pero no puedo recibir ni conservar en depósito ni sumas de dinero ni valores como tal. Ahora bien, hay sanciones que me hace y me marca mucho la ley, y es la del artículo 21, que la puede ser consecuencia de la suspensión, o puede ser también una suspensión definitiva, una amonestación, una multa, o bien en su caso una multa, una suspensión hasta por 6 meses en caso de reincidencia. Es decir, si algún cliente pone una denuncia con respecto a un corredor, quien actúa y quien investiga de manera inmediata es la Secretaría de Economía. La queja, denuncia o querella se hace ante la Secretaría de Economía. Y es la Secretaría de Economía quien hace estas revisiones y hace esto para manera de poder dar una respuesta correcta a quien hizo la denuncia o la querella. Es realmente la Secretaría de Economía quien es nuestro ojo como tal. Hasta ahí es mi participación. Espero no los haya confundido, espero que les haya quedado claro que tenemos otras opciones dentro de las cuestiones de actos mercantiles como fedatarios, como peritos, y que poco a poco vayamos conociendo otras figuras, y que si les causa un poquito de interés o un poquito de duda o querer ampliar más esas dudas, podamos conocer esta figura como tal. No sé, Arturo, si haya alguna sesión de preguntas y respuestas o alguna duda o participación. Se aceptan los consejos, se aceptan también las críticas, estamos para ello, y espero poder haber contribuido un poquito o dejarles esa semillita o esa espinita de que tenemos un gran campo dentro de lo que es el derecho, y sobre todo en cuestiones administrativas tenemos otras figuras, y en actos mercantiles sobre todo.